Bueno, buenos días a todos. Quiero primeramente agradecer a la invitación de toda la organización. Volver a mi universidad es de gran alegría, verla tan bonita, me llena de satisfacción y sobre todo de alegría de volver a una excelente universidad que es donde yo salí. Hoy voy a iniciar mi tema que es bruxismo y disfunciones temporomandibulares, una área muchas veces desconocida y dejada en el olvido, pero que después de esta presentación yo sé que cada uno de ustedes va a salir con otra mentalidad, viendo cómo se conecta con todas las áreas de la odontología, no solamente con rehabilitación, estética, ortodoncia, sino también a los endodoncistas. Así que todos de aquí espero que salgan aprendiendo por lo menos las bases y entendiendo las conexiones de estas dos ramas muy bonitas. Bueno, primero aclararles a todos ustedes que bruxismo y disfunciones temporomandibulares son dos cosas y dos áreas totalmente diferentes. Muchas veces intentamos pensar o pensamos de manera errónea que el tener bruxismo lo relacionamos mucho con una disfunción o con una alteración en la articulación temporomandibular y ahí es cuando nos equivocamos, erramos en nuestro diagnóstico y no nos damos cuenta que el errar en nuestro diagnóstico va a hacer de que todos los tratamientos que empecemos a realizar no estén de manera exitosa. Entonces, aprendamos a diferenciar. Bruxismo es un hábito parafuncional. Disfunción temporomandibular ya es una alteración a la articulación temporomandibular. Si bien están un poco conectadas, son totalmente diferentes y los pacientes presentan señales también totalmente diferentes. Y aquí yo coloqué esta imagen porque el bruxismo es el villano en cualquier tratamiento odontológico, ¿no? Si muchas veces mi hermana, por ejemplo, hace odontología estética y se hacen pequeños bordes incisales y el paciente viene y no diagnosticamos muchas veces que es un paciente bruxómano y ahí es nuestro mayor pecado porque ese paciente va a volver con todo fracturado, damos algunos tipos de placas, pero si ustedes se colocan a pensar, ningún paciente vive con su placa, ¿no? Si bien nosotros pensamos que cumplimos dando una placa de tipo Michigan o una placa muchas veces que yo veo que dan las de 2 milímetros, nos vamos a dar cuenta de que el paciente lo que quiere es lucir su sonrisa, ¿no? Entonces, un paciente que viene con carillas, con rehabilitaciones, no es un paciente que va a usar muchas veces la placa. Entonces, si yo ya sé que tiene mi paciente bruxismo, yo tengo también que aprender a diferenciar cuál es el tipo de bruxismo de mi paciente, que también hay diferentes tipos de bruxismo. Y ahí eso es lo que me va a dar el pie para que mi tratamiento sea totalmente exitoso. Y aquí aclararles, bruxismo no es disfunción temporomandibular. Bruxismo es un hábito y disfunción es una alteración que yo voy a tener a la articulación temporomandibular que es totalmente diferente. Pero vamos a ver primero qué es bruxismo y después les voy a explicar qué es una disfunción temporomandibular para que así ustedes cuando les llegue al paciente desde un inicio ya empiecen a ver cuál es la diferencia porque los tratamientos para cada uno de ellos es también totalmente diferente. Creo que me salí. Bueno, este es el bruxismo. Bruxismo es hábito, está rechinando y apretando los dientes. Y ustedes van a ver aquí, estamos rodeados totalmente de músculos. Y a veces yo, no voy a decir me peleo, pero entro en controversia con los que hacen orofacial, ¿no? Porque muchos de esta área creen que colocando el Botox tanto en temporales como maceteros van a controlar o aliviar 100% un bruxismo. Y si ustedes se dan cuenta, los pterigoideos, ¿dónde quedan?
¿no? Entonces, no solamente cuando yo bruxo estoy rechinando y apretando los dientes, sino que entra en función músculo y sobre todo la articulación temporomandibular. Entonces, mucho cuidado en tratar de vender muchas veces, ¿no?, el tema del Botox como una solución para el bruxismo, porque solamente es aplicado en maceteros y temporales. Bueno, y aquí vemos algunas señales de alerta. Siempre cuando llega un paciente, creo yo que hoy en día todo lo que es bruxismo y disfunción mandibular es totalmente diferente a años antes, ¿no? Ahora 100% casi de los pacientes bruxan, ¿no? Tenemos un alto índice de pacientes con disfunciones temporomandibulares. Entonces, si yo creo que debería estar dentro de toda ficha clínica, ¿no?, una área tanto de disfunción temporomandibular como para saber si yo tengo bruxismo. ¿Por qué? Porque si no aprendo a diagnosticar, mi tratamiento rehabilitador o también de ortodóntico no va a funcionar. Entonces, aquí hay unas señales de alerta para que ustedes se den cuenta, ya que la mayoría también son alumnos, que es presencia de esta línea blanquecina que ustedes ven ahí, que es la línea alba. Esta línea blanquecina se forma mucho en pacientes bruxómanos, sobre todo el bruxismo nocturno, así que siempre que venga el paciente, yo empiezo a ver internamente esta presencia de esta línea alba. Luego, ¿qué más puedo encontrar? Yo le digo a los pacientes cuando ingresan, saquen la lengua, ¿no? Miren la formación de la lengua de esta paciente, de lo que tanto aprieta los dientes en la noche y la lengua la lleva hacia adelante, y esas ondas, ese festoneo de la lengua no es más que las marcas de los dientes, ¿no? Entonces, siempre, o si usted está teniendo dudas si tiene bruxismo, obviamente esta paciente es una paciente que tiene un bruxismo nocturno severo, pero por eso es que la coloqué la fotografía, pero normalmente son ondas un poco más leves, ¿no? Entonces, siempre saque la boca al paciente, porque el paciente bruxómano, sobre todo el paciente que tiene el bruxismo de noche, no sabe que lo tiene. Hay muchos pacientes que vienen y me dicen, a mí me duele, pero yo no tengo bruxismo. ¿Y cómo sabe que no tiene? No tengo, yo no aprieto. Y ahí es la controversia, porque ustedes tienen que mostrarle al paciente, a ver, presencia de línea alba, desgaste dentario, lengua festoneada, es un paciente que sí tiene este hábito parafuncional. Otras lesiones que comenzamos a ver también a causa de bruxismo son las lesiones cervicales, erosiones. Entonces, ya cuando venga el paciente así, es una señal de alerta que puede ser un paciente problema para su rehabilitación. Entonces, si yo no controlo esto antes, tengan por seguridad que las fracturas de carillas, las fracturas de corona, implantes perdidos, endodoncias, que muchos endodoncistas a veces no pueden terminar sus endodoncias, cirugías que a mitad del camino el paciente se traba. Entonces, si no diagnostico esto desde el inicio, verdaderamente el éxito de mis tratamientos no lo voy a poder lograr. Y aquí vemos otro tipo de desgastes dentarios. Mayormente ahí sí ya es cuando el paciente empieza a darse cuenta, o ustedes si van a rehabilitar, desgaste sobre todo en los caninos e incisivos superiores e inferiores, porque el paciente los desgasta. Hay pacientes que, como ven la fotografía de abajo, tienen hasta la mitad de los dientes perdidos, ¿no? Y esto es por un bruxismo no controlado. Luego aquí yo coloqué esta imagen de erosiones, pero de la ficha clínica de disfunciones temporomandibulares hay que tener mucho cuidado porque todo se va relacionando. Entonces, desde ahí yo veo erosión, también tengo que preguntar a mi paciente, ¿tiene algún problema gastrointestinal? Entonces, si se empiezan a dar cuenta, muchas veces tanto el bruxismo como disfunciones temporomandibulares se me va yendo para todas las ramas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, con erosiones oclusales, porque también él va acompañado de pacientes que tienen problemas gastrointestinales. Y bueno, y aquí vamos a empezar con los tipos de bruxismo. No es de que yo tengo bruxismo y lo voy a encajonar a todos los pacientes iguales, ¿ya? No, existen dos tipos de bruxismo en vigilia, que es el bruxismo de día, es el bruxismo que el paciente
Hay pacientes que se dan cuenta, como hay pacientes que no o empiezan a darse cuenta después de la consulta. El bruxismo en vigilia es literalmente estar bruxando durante el día, ¿no? Yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿pero usted siente que aprieta los dientes? Y ahí ellos empiezan como que a recordar, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, la verdad que me estreso en mi casa, ¿no? Tengo pacientes que me han fracturado placas, inclusive en el gimnasio. Y uno dice, pucha, yo voy al gimnasio a desestresarme y no es así. Entonces no puedo estar clasificando el diferente tipo de estrés del paciente. Tengo una paciente, por ejemplo, con disfunción temporomandibular y dolor miofacial. Ella me dice, tengo mi hijito de 2 años y sinceramente no puedo más. ¿No? Entonces, ahí es cuando yo le digo a mi paciente, si usted siente que en ese momento está bruxando, ahí puede utilizar su placa o empieza a darse cuenta y separar los dientes. Paciente bruxómano piensa que estar apretando los dientes o en contacto los dientes, tanto superiores como inferiores, es normal y no es normal. Todos deberíamos estar en una posición en reposo. Y para eso yo siempre les digo a los pacientes, digan la palabra que inclusive en la universidad nos los han enseñado, porque ahí yo voy a entrar en un momento en reposo separando los dientes. Entonces, este tipo de bruxismo, que es el de día, el paciente sí lo puede controlar. No es como el bruxismo nocturno, que ahí el paciente está inconsciente, ¿no? Está durante el sueño y ahí es muy difícil de controlarlo. Entonces, el bruxismo en vigilia siempre le digo a los pacientes, si ustedes sienten que está apretando los dientes, ahí puede colocarse la placa. Ustedes que son, que están estudiando, el estudiar muchas veces estresa, ¿no? Entonces tengo pacientes que me dicen, ay, estoy en parciales, por favor, estoy muriéndome. Pero no es que el paciente no pueda llegar a darse cuenta, a diferencia del bruxismo nocturno. Hay una aplicación que es para control de bruxismo en vigilia, que después se las voy a mostrar por si desean descargárselo. Y el bruxismo en vigilia está muy relacionado con el estrés, ¿no? Inclusive los índices que después del COVID y durante el COVID de bruxismo alcanzaron los picos más grandes que nunca habían existido. Y ahora todo mundo anda, ¿no? Tenemos una vida totalmente diferente a la que tenían tal vez nuestros abuelos. Entonces, los pacientes, en su gran mayoría, presentan este hábito parafuncional. Y luego tenemos el bruxismo del sueño, que es el paciente que no se da cuenta cuando está bruxando, pero al otro día se levanta con un dolor, ¿no? Dolor en la región de los maceteros, que ellos me dicen, ay, me levanto y no puedo abrir la boca bien, doctora, ¿no? Porque están bruxando tanto y como les mostré en la diapositiva inicial, estamos totalmente rodeados de músculos, que ahí es cuando los maceteros y temporales entran en hipertonicidad. Entonces, este bruxismo del sueño, el paciente puede llegar a darse cuenta, como también no. Y ahora, ¿cómo controlamos el bruxismo? Es una pregunta muy difícil porque nunca tenemos que prometer cura, ¿no? Porque el bruxismo es un hábito. Es como quitarle el chocolate al niño o es como quitarle el dedo. Es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque es inconsciente. El bruxismo en vigilia, el paciente puede llegar a darse cuenta, pero ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestra ficha clínica una ficha aparte de la de disfunción y bruxismo para que el paciente salga de la cita diciendo, ay, me curaron una caries, no sabía que tenía bruxismo o no sé cómo controlarlo? Y nunca es un único tratamiento el tema de las placas. Yo al finalizar voy a mostrar todo el protocolo que realizamos aquí en el consultorio de disfunciones temporomandibulares y control del bruxismo. ¿Qué le decimos al paciente? No se estrese. Es muy difícil. Es muy difícil controlar a este tipo de pacientes. Pero yo siempre les digo a todos mis colegas rehabilitadores, desde el inicio de la consulta, el diagnosticar y que el paciente lo sepa, les va a cambiar la finalidad de su tratamiento, porque no es lo mismo usted no decirle al paciente, usted tiene bruxismo, finalizando el tratamiento, necesita este tipo de placa, necesita este tipo de control, a no diagnosticar desde el inicio, el paciente le venga con todo fracturado, con todo alterado, y ahí nos van a decir su resina no estaba bien o su adhesivo, ¿no? Entonces, desde el inicio,
al paciente se le debería informar que tiene este hábito parafuncional y que su tratamiento va a cambiar el rumbo, ¿no? Entonces, el cambiar cómo abordamos el tratamiento va a ser una gran diferencia. Esta es la aplicación que les decía, está en portugués el nombre, pero está en versión en español, se lo pueden bajar, se llama Desencoste seus dentes. Cuando a ustedes les llegue el paciente y sepan que es un bruxismo en vigilia, ahí yo les doy a mis pacientes, pueden bajarse esta aplicación, y lo interesante de la aplicación es que no solo que da consejos, ellos tienen una alarma en el celular que cada hora o cada media hora, dependiendo cómo usted la va a colocar la alarma le pitea el celular y le dice separe los dientes, ¿no? Entonces, desencoste es un recordatorio. Entonces, es tratar de que el paciente sea consciente de que estar apretando los dientes no es normal. Y el bruxismo en vigilia y el de día es el peor de todos, porque si se dan cuenta estamos más tiempo despiertos que durmiendo. No sé cuánto duerme. Yo, por ejemplo, no duermo muy bien, dormiré 4 a 6 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo el paciente que tiene este tipo de bruxismo al despertar está bruxando? Entonces, son pacientes que ya llegan con el músculo con hipertonicidad y encima a bruxar en la noche. Entonces, todo el tiempo esa articulación está en funcionamiento, todo el tiempo ese músculo está en hipertonicidad. Y son muchos pacientes que vienen a consulta con los maceteros así, ¿no? Las caras más cuadradas. Y es por eso, porque todo el tiempo tanto tienen en vigilia y tienen nocturno y ya llegan a la noche y al otro día sin poder abrir la boca. Este es el tipo de placa que yo utilizo para tratar el bruxismo nocturno, no en vigilia. El bruxismo en vigilia yo se las doy las placas a los pacientes que me dicen puede utilizar la placa, pero no es una placa social. A nadie le gusta estar, yo siempre les digo, chupando acrílico. Es fea la placa, es incómoda, es dura. Jamás dar una de acetato de 2 milímetros. Han venido pacientes que me han dicho, la verdad que no me gusta esa placa, hágamela blandita nomás. Y decirles al paciente, no se la voy a hacer, no puedo, porque yo voy a aumentar el bruxismo. Porque, a ver, el bruxismo es un hábito parafuncional de estar en movimiento y le doy a un paciente una placa blanda de acetato, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? Va a empezar a masticarla. Y muchas veces cuando vienen con ese tipo de placas, vienen las placas totalmente partidas, con agujeros. Entonces, no es la placa para bruxismo y disfunción, es una placa que sea totalmente rígida. ¿Qué otra base usted puede ver en este tipo de placa que es totalmente plana? Yo no puedo ajustar una placa si me llega con bordes o terminaciones redondeadas, porque muchas veces han traído las de acrílico y no tienen una superficie plana. Y ahí usted, ¿cómo hace su ajuste? No es solamente entregar la placa, le entró, no le lastimó, puede cerrar y chau. Los controles de una placa para bruxismo y disfunción temporomandibular, por ejemplo, yo las hago de 1 año. 3 meses yo veo continuamente el paciente y luego viene a cada 3 meses el paciente solamente para control de mi ajuste de placas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de lado yo coloqué una placa totalmente ajustada, sin guía, más adelante voy a mostrar las guías. Tiene que marcarles todo. De nada sirve ustedes entregarles a un paciente una placa que solo vean que no le incomoda y que puede sacar y colocársela. Eso no es una placa que va a tratar, sino que va a alterar más, porque yo tengo que devolver que ese paciente cuando entre en bruxismo me apriete con la misma fuerza tanto del lado derecho como del izquierdo y yo poder equilibrar esas fuerzas para control. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poco de la articulación. Y yo siempre digo que la articulación temporomandibular es la reina olvidada, porque es la reina, es la que más. Si yo tengo una alteración en la articulación, si yo tengo una disfunción y yo no diagnostiqué, tengan por seguridad que su rehabilitación, sus tratamientos de ortodoncia, sus cirugías no van a funcionar. Van a tener problemas con los pacientes totalmente después todo el tiempo, porque son fracturas. Tengo pacientes que vienen al consultorio muchas veces con 24 carillas y diciéndome quiero que me la saquen ya. Y son carillas hermosas. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque me va a estallar la cabeza.
¿Por qué? Porque era un paciente con disfunción, no diagnostiqué y cambié toda la posición de un día para otro y el paciente literalmente estalla, ¿no? Entonces, siempre tengo que aprender a diagnosticar por lo menos las bases para que el paciente sea informado, tratar de estabilizar, porque no puedo rehabilitar o hasta mismo hacer una ortodoncia con un paciente con dolor miofacial, por ejemplo. Si yo veo que tengo un paciente con una alteración, primero se trata la disfunción, se ve la articulación y después, posteriormente, ya puedo realizar el tratamiento. Bueno, y aquí mostrarles un poco de la articulación, porque sé que la gran mayoría son alumnos. Yo siempre digo que la articulación es la más importante, temporomandibular es la más importante para mí del cuerpo, inclusive más que de las rodillas, porque si se dan cuenta estamos sentados todo el tiempo también, ¿no? O sentados o echados, pero la articulación, por ejemplo, si se ponen a pensar bien, en un paciente con bruxismo en vigilia, con bruxismo nocturno, con mal posición dentaria, con pérdidas de dientes, ¿cómo está esa articulación? ¿No? Totalmente alterada. Y ahí quiero dividir. Una cosa es un paciente con bruxismo y otra cosa es un paciente con disfunción. Tengo pacientes, por ejemplo, que tienen una oclusión perfecta, todas las llaves, hermosos dientes, y tienen bruxismo, yo voy a alterar mi articulación. Como tengo pacientes que no tienen bruxismo, pero tienen pérdidas de dientes, tienen resinas muchas veces totalmente altas, ¿no? Que hacen que yo tenga mayores puntos y que haga que mi articulación funcione más de un lado que del otro. Inclusive si ustedes se dan cuenta, en la gran mayoría, saliendo de aquí, se van a dar cuenta que la mayoría come con el lado derecho. Usted cuando mastica los alimentos, si es de derecha, va a llevar los alimentos más a la hora de comer del lado derecho, haciendo que su articulación del lado derecho trabaje mucho más que la del lado izquierdo. Entonces, por eso es que disfunciones temporomandibulares no se tratan con otro tipo de tratamientos, se tratan de manera aislada. Al paciente cuando viene en consulta, porque imagínense, decir disfunción temporomandibular, ya uno lo siente largo, ¿no? Si uno se le acerca a un paciente y le dice, usted tiene una alteración en la articulación temporomandibular llamada disfunción temporomandibular, el paciente va a mirar y va a decir, caramba, yo por una resina, ¿no? Entonces, siempre les digo, la articulación funciona como un elástico, es nuestro amortiguador. Yo les digo, su elástico no está funcionando bien. Cuando estiramos demasiado un elástico, ¿qué pasa? Como decimos en Santa Cruz, queda chiclán. No queda ese movimiento. Entonces, ahí les explico al paciente y hay que explicarle de manera lo más razonable posible porque es complejo estudiar disfunción. Porque, como les dije de un inicio, hasta ver erosiones está relacionado con problemas gastrointestinales y los problemas gastrointestinales con pacientes con disfunción. Entonces, todo se va a terminar conectando. Una articulación saludable debería acompañar movimiento del cóndilo, ¿no? Ustedes van a ver cómo el cóndilo en esta imagen está la articulación en apertura y cierre, la mandíbula abre, cierra y vuelve a su origen normal. Entonces, esto casi nadie lo tiene, ¿no? La mayoría ya presenta una disfunción. Y las disfunciones mandibulares es cuando la articulación pierde ese movimiento. No consigue acompañar el movimiento del cóndilo. De esta manera, ustedes van, lo he colocado en cámara lenta, como en apertura la articulación se escapa por delante. El paciente abre la boca y la articulación no queda pegadita. Él cierra al paciente y ¡pluc! Aquí se escapa, ¿no? Y muchas veces ese choque del cóndilo con la base, ahí son los sonidos articulares, ¿no? Y esos sonidos articulares son los chasquidos y sonidos que muchas veces los pacientes abren la boca y tienen ese sonido.
Hola. Ahora, ¿por qué se da? De manera multifactorial, ¿no? Como les digo, hay hasta pacientes que tienen oclusión perfecta y me comen más del lado derecho, son bruxómanos. Entonces el paciente hace más movimientos de la articulación creando una disfunción. Entonces, por eso es que yo digo, cuando vienen pacientes, porque en mi especialidad es la ortodoncia, entonces vienen y me dicen, si me pone bracket, ¿voy a mejorar de eso? No, no va a mejorar. Y si me pongo los implantes de este lado, tampoco. Pacientes con disfunciones ya tienen la alteración en la articulación. Lo que yo voy a hacer es controlar, ¿no? Controlar esa disfunción y luego después, si el paciente lo requiere, ¿no? Por una cuestión estética y rehabilitadora, realizar los otros tipos de tratamiento. Ahora, ¿cómo tratar disfunciones temporomandibulares? Para tratar, yo tengo que diagnosticar. Si no diagnostico al paciente, no voy a conseguir tratarlo jamás. Si yo me enfoco en el área que yo estoy realizando y no veo más allá de dientes, no voy a salir jamás de ese círculo. Y si yo me conservo en ese círculo y no veo a la reina madre, que es la articulación temporomandibular, no voy a tener muchas veces éxitos en mis tratamientos. Ahora, tipos de disfunciones temporomandibulares. Obviamente se dividen en un gran tipo, pero vamos a ver aquí solamente las principales, que son las disfunciones temporomandibulares de tipo muscular y las disfunciones temporomandibulares de tipo articular. Ambas muy diferentes y ambas se tratan muy diferente también. Entonces, eso aclararlo. No es solamente para todo el mundo placa. Bruxómano, placa. Dolor de cabeza, placa. ¿Le suena la mandíbula? Placa. No es nuestro único tratamiento una placa de tipo Michigan, por más que la realicemos bien. Las de disfunciones temporomandibulares de tipo muscular es el paciente que les va a llegar a su consultorio con dolor de cabeza. Es un paciente con limitación de apertura, no pueden abrir muy grande la boca. Es un paciente que muchas veces viene medicado, que viene con ansiolíticos, relajantes musculares, muchas veces vienen de zumbido, han pasado hasta que han ido a neurólogos pensando que tenían algún tumor o algo. Las disfunciones temporomandibulares musculares no controladas es no tener una vida tranquila. Entonces yo tengo pacientes y los pacientes que vienen a mí no es por un bruxismo leve de, ay doctora, me fracturé un canino. A mí ya me buscan cuando ya están en lo último, ¿no? Cuando están totalmente doloridos, sin limitación de apertura, son pacientes que les duele la cabeza. Entonces son pacientes que no tienen una vida normal, porque el tomar analgésicos, tomar relajantes musculares, antidepresivos todos los días, sin encontrar cuál era el problema, han venido pacientes que son medicados más de 5 años. 5 años viviendo con un dolor miofacial y ellos jamás se imaginaron que el dentista y el odontólogo era el que trata este tema. Y sí somos. Nosotros podemos diagnosticar y tratar disfunciones temporomandibulares de este tipo. Bueno, aquí les voy a mostrar 2 casos. El primer caso de ella es Yasmín. Ella vino hasta por neurólogo. Creo que no se da el volumen. Esta paciente vino llorando a la consulta con su mamá y me dijo, usted es la última que yo voy a buscar, porque ya he hecho todo. Ella vino con casi 6 placas diferentes. Vino con una placa que infelizmente perdí la foto, pero siempre la colocaba en mis presentaciones, que le dieron silicona, 3 pedazos de silicona para que muerda. Era como un tipo jig de silicona en anteriores y 2 en posteriores. 3 pedacitos de silicona. Y ese era su tratamiento. Más de 3 placas blandas de diferentes de 1 milímetro, de 2 milímetros, había una de 3. Acrílica, no plana, sin ajuste, dejando la mordida abierta a ella. Entonces, ella me decía, yo no puedo dormir, no puedo hacer mi vida normal. Y luego de que iniciamos el tratamiento, yo a esta paciente le tengo bastante afecto, porque creo que su caso yo nunca lo había llevado a
tan límite, ¿no? Porque vienen pacientes con dolores miofaciales, pero nunca había tenido un paciente de que ya se iba a ir a Brasil, que ya había pasado por diferentes neurólogos y tratar y verla sonreír y todo eso, obviamente cambia la vida y es una área que si bien no la tenemos en Bolivia, yo digo que es una área maravillosa, porque el quitar el dolor miofacial a un paciente es totalmente gratificante. Imagínense vivir con dolor de cabeza todo el tiempo, no poder dormir del dolor, no poder abrir la boca, no poder comer. Entonces, esta área que pertenece al área odontológica es gratificante en ese sentido. Estaba con dolores terribles de cabeza, de cuello, de espalda, y en realidad ya de todo el cuerpo, casi no podía abrir mi boca, ni comer, nada, y la cabeza me dolía fuertísimo. Yasmín, en un grado del 1 al 10, ¿cuánto usted sentía de dolor? 10, y ya estamos. Ya, ¿por qué otros especialistas había pasado? Uy, he pasado como, ella es mi cuarta doctora y todo, más que todo me empeoraron en vez de mejorarme. ¿Ya ha ido a algún médico? Sí, me han pasado por diferentes doctores, ninguno la verdad pudo. ¿De qué especialidad es, Yasmín? Maxilofacial. Ya, ¿pasó por algún neurólogo tal vez? Neurólogos también, para descartar, porque los dolores de cabeza eran demasiado fuertes, entonces pensamos que era algo de la cabeza, y para descartar todo sí he ido a diferentes neurólogos y gracias a Dios no era nada de la cabeza. Yasmín, ya vamos un mes de tratamiento, ¿cómo usted se siente y en qué ha visto, en qué aspectos ha mejorado? Ahí he cambiado un 100%, puedo decir, en mi calidad de vida, comenzando por el sueño, que no podía dormir, la verdad, y eso afecta demasiado, despertarse cansada, y no poder dormir, de lo que uno en la noche es porque más aprieta los dientes y duele. Ha mejorado un montón mi calidad de vida, mis sueños, mis dolores, ya no me duele ni el cuello ni la cabeza. Tengo leves molestias, pero todo normal. La verdad ha sido la única persona que de verdad he visto mejoría y sin remedio, porque los anteriores sí estaba medicada casi todo el tiempo. Esta vez ha sido todo sin remedio y de una forma paulatina, ¿no? De a poco hemos ido progresando, porque ahora al inicio no estaba así. Bueno, gracias. Ella vino con casi 10 diferentes medicamentos que tomaba al día. Vino con resonancia magnética de todo, y eso es otra. Las disfunciones temporomandibulares se diagnostican el 95% de manera clínica. No nos olvidemos jamás que una radiografía, tomografía o resonancia son estudios complementarios. Van a confirmar lo que yo ya estoy viendo. Entonces, hay muchos pacientes que vienen con resonancias magnéticas de la ATM y solamente tienen dolor miofacial. Entonces, no sé cuánto valdrá una resonancia. Debe estar por los 3.000 bolivianos, por ahí más o menos, ¿no? Si quieren confirmar, yo les digo a los pacientes, pueden tomarse una radiografía de ATM, boca abierta y boca cerrada. Con eso yo ya puedo ver los cóndilos. Entonces, hasta el diagnóstico tiene que ser 95% clínico. Este otro paciente me lo derivó la doctora Caterina Rocabado. Ella es implantóloga y era un paciente que venía a colocarse los implantes y tenía limitación de apertura. Entonces, miren la importancia de diagnosticar desde un inicio. Porque cuánto dura una cirugía de implantes o cirugías de varios implantes, es mucho tiempo el paciente con la boca abierta, ¿no? Y la anterior vez estaba de viaje y una colega me dice, ¿dónde está? Mi paciente no cierra la boca. Le estaba haciendo una limpieza. Entonces, desde hasta una limpieza les va a cambiar si ustedes ya ven el tema de las disfunciones. Muy bien, entonces hay dolor. Hay dolor. Hay dolor muy fuerte, ¿no? Aquí también dolor fuerte. Bueno, aquí estamos con un paciente que nos visita de la ciudad de Oruro. Señor Edgar, cuénteme, ¿dónde usted sentía dolor? ¿Se puede indicarme en qué zonas?
El dolor sentía en esta parte superior de la mandíbula. Ya, era un dolor que... Era agudo, o sea, pero no muy frecuente. Ya, Me dolía cuando masticaba mucho, cuando bostezaba o cuando abría la boca bastante. ya. Ahora, señor Edgar, después de la sesión de emergencia que hemos hecho hoy, porque usted viene de otra ciudad, ¿cómo se siente a la palpación? Ya no estoy sintiendo, digamos, no hay esas bolitas que había y está bien esa parte. Me siento bien. Bueno, muchas gracias. Señor Edgar, ¿hay dolor aquí? No, Aquí, no, aquí, no, aquí, tampoco, aquí, no, aquí, señor Edgar. no. ¿Qué ha pasado? Desaparecido, ¿no? ¿Qué me dice el paciente? ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido. Y ese paciente no fue tratado con placa. No fue tratado con placa, fue tratado con nuestro protocolo para disfunciones temporomandibulares de tipo muscular. Entonces, si diagnostico, voy a tener éxito en cualquier tratamiento. Esta es otra paciente ella se grababa porque ella vino con los videos a la consulta. Ahora con las redes sociales ya muchos pacientes vienen diciéndome, tengo disfunción temporomandibular. Y son pacientes que se graban, que están más al tanto muchas veces que uno mismo como odontólogo. Entonces, aquí tenemos esta paciente, ella me decía que ella no podía comer bien, ella no podía ingerir los alimentos. Ella me decía, doctora, comer un pollo, comer una hamburguesa para mí es imposible. Entonces, yo abro la boca y es con mucho dolor, ¿no? Entonces ella, si ustedes se dan cuenta, abre la boca y ella hace, ¿no? Los gestos de dolor en apertura. Entonces son pacientes que no pueden realizar ese tipo de movimientos. ¿Qué le puedo yo ofrecer una ortodoncia, una rehabilitación a un paciente que no puede abrir la boca? Es imposible, ¿no? Entonces a ella sí le hicimos un protocolo completo para que ella pueda abrir y cerrar la boca y ahora ella me manda videos comiendo. Cada vez me para mandando, doctora, hamburguesa doble hoy, ¿no? Entonces, porque imagínense, son pacientes ahí, miren, esos videos ella me lo mandaba comiendo Donald's, comiendo todo, porque usted le va a cambiar la vida a un paciente. Un paciente con disfunción tratado es un paciente totalmente grato. Y ahora vamos a ver las de tipo articular. Entonces, como resumen, disfunción temporomandibular de tipo muscular, paciente con dolor miofacial y sin apertura bucal, ¿no? Es un paciente que no puede abrir la boca. Y ahora las de disfunciones de tipo articular son diferentes también, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Sonidos articulares, ¿no? El paciente abre la boca y suena. Cuidado también, porque la apertura debe ser normal de 3.5 a 4. Si usted abre más de eso, también usted va a provocar que la articulación se salga del lugar y originando un sonido. Entonces, ahí es la diferencia de sonidos articulares. Creo que no suena, ¿no? De nuevo. ¿Puedo abrir? Cierre. Cierre. Abre de nuevo. Cierre. Abra de nuevo. Cierre. Cierre. Abra de nuevo. Cierre. Abra. Cierre. Hay algunos pacientes que directamente lo van a buscar a ustedes por sonido. Yo tengo una paciente que me buscó porque me dijo, me da vergüenza porque cada vez que lo beso a mi cortejo suena. Y era porque el cortejo le decía, ay amor, te beso y sonás por todos lados. Entonces, hay pacientes que van a venir no por dolor miofacial, porque el sonido articular, que también hay diferentes, en la gran mayoría no duele. El paciente abre y suena y lo hace hasta como un juego, ¿no? Este otro paciente, por ejemplo, me lo trajo la novia. Me dijo, doctora, suena feo. Y él calladito, y las citas las hago con la novia también, ¿no?
Todo es la novia que gobierna ahí. Cierre. De nuevo. Una vez más. Vamos de nuevo. Cierre. Entonces ahí ese tipo de pacientes que vienen por sonidos o crepitaciones ya son disfunciones temporomandibulares de tipo articular. Y también nos tenemos que empezar a dar cuenta siempre, creo que fue con el doctor Aramayo que los alumnos hicieron, ¿no? La palpación, doctor. Entonces, en apertura y en cierre, el paciente con disfunción temporomandibular de tipo articular no consigue abrir la boca en un mismo eje. El paciente tiene desvíos y hay diferentes desvíos, también hay dislocamientos del disco con reducción, sin reducción, no me voy a adentrar tanto a eso, pero para que lo vean aquí, como esta paciente, por ejemplo, ella abre la boca y al cerrar hay un desvío en un solo eje, ¿no? Ella vuelve a la línea media, pero hay ese desvío en apertura. Y ahora tengo este otro tipo de paciente, que él abre y cuando cierra se le va para ambos lados. Es otro tipo de disfunción temporomandibular articular, porque también las articulares se van dividiendo en subtipos, ¿no? Entonces ya cuando ya llega el paciente con dolor muscular, abra, empiecen a palpar, consigue hacer la apertura, consigue hacer el cierre normal para poder diagnosticarlas de tipo articular. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que con esas bases ustedes pueden diagnosticar sin necesidad de una resonancia magnética, ¿no? Entonces, eso es importante. Dentro del consultorio, son más de casi 5 años ya trabajando en esta área de las disfunciones temporomandibulares y puedo decir con mucha felicidad que contamos con todos los equipos que están también en Brasil, ¿no? Entonces, todo el protocolo que realizamos cuando no son tratados con placa, contamos con todos estos tipos de equipos que van a ayudar a mi paciente a relajar el tipo de la musculatura. ¿Y hay cura? No hay cura, ¿no? Entonces, jamás prometan a un paciente que tiene dolor miofacial que lo van a curar y que nunca más en la vida le va a doler la cabeza, porque eso no va a ocurrir. Yo voy a controlar. Los pacientes de grado dolor, grado 10, van a tener temporadas de nivel 2, como van a tener semanas nivel 5 y 7, porque todo está conectado también a la rutina de vida que tiene mi paciente. Entonces yo jamás prometo una cura 100% a ningún paciente, porque si usted le va a prometer que nunca más le va a doler la cabeza al paciente, el paciente va a volver todos los días. Inclusive cuando hago el protocolo de las sesiones para tratar dolor miofacial, yo les voy dando de alta de a poco, porque los pacientes estresados, y hay mucha relación con el tema psicológico, si no es mañana, tarde y noche. Tengo pacientes que me han escrito 2 de la mañana diciéndome que le dolía la cabeza y que se habían teñido el pelo y querían saber que si era el tinte que le provocó el dolor de la cabeza o era la disfunción que yo le había dicho. Entonces, miren el grado de obsesión también que crean este paciente, que si yo empiezo a hacer terapia todos los días, son pacientes que nunca me van a soltar, y no es la idea es controlarlo. Bueno, este dispositivo que utilizamos en el consultorio se llama NeuroUp. Esta empresa, yo compré este dispositivo cuando inició y se llamaba NeuroUp. Después del año cerró y lo ha vuelto a abrir nuevamente este año con el nombre de MioBots. Es un dispositivo que se colocan en maceteros y temporales e inclusive los utilizan en otras áreas del cuerpo, que me va a realizar una electromiografía, ¿no? Es como un juego. Usted coloca, que ahorita les voy a mostrar, los dispositivos en maceteros, le dice al paciente, apriete los dientes, relaje, y él le va midiendo en tiempo real la contracción muscular de su paciente. Y luego me llega un relato, su paciente aprieta más del lado derecho que del izquierdo, tiene mayor hipertonicidad del lado derecho que del izquierdo, entonces ahí yo me voy a concentrar para realizar mis otras terapias. Vamos hacia adelante. Luego tenemos, creo que no terminé no guardando el neuro. Este es el hiperboloide. Este hiperboloide es un dispositivo
que yo voy a ver los movimientos de mi paciente, me sirve mucho para diagnóstico, porque el paciente con disfunción de tipo articular consigue hacer protrusiva, pero lateralidad no consigue muchas veces. Entonces lo utilizo tanto como para diagnóstico, para ver si ellos consiguen hacer el movimiento, como también lo utilizo para dárselo al paciente para que haga los ejercicios. ¿Se acuerdan que desde un inicio les dije, muchas veces nos acostumbramos a comer del lado derecho y no del izquierdo? Esa articulación del lado izquierdo no funciona, es totalmente nula y el paciente no puede hacer ningún tipo de movimiento. 5 veces hacia adelante. Entonces los hago hacer protrusiva, 2, 3, lateralidad también 4. y que muerdan también en los molares para que esa articulación vuelva a funcionar, sobre todo del lado que el paciente no tiene movimiento. Esta paciente, por ejemplo, se van a dar cuenta que lo hace mucho más lento que el anterior. 3. Y son pacientes que hacen 5 veces ese ejercicio y se cansan y salen doloridos. Porque hay este tipo de limitaciones, ¿no? Hay este tipo de limitaciones. Hacia la izquierda, es el que Ahora, cuando ella quiere mover al lado izquierdo, le cuesta un poquito más realizar el movimiento al lado izquierdo. Y tengo pacientes que literalmente no pueden hacer el movimiento, como esta de aquí, por ejemplo. Ella consigue mover hacia adelante y cuando mueve hacia adelante en protrusivo, ustedes se van a dar cuenta que se va hacia un lado. No consigue hacer una protrusiva normal. Ahora vas a tratar de hacer lateralidad hacia un lado. Y ahí al lado derecho no puede. Tengo una limitación, ustedes se van a dar cuenta. Ella consigue del lado derecho Hacia ese lado de ella. Ahora trata y ahora les digo que vuelva, perdón, era el derecho, no consigue mover. No puede. No hay movimiento de la articulación, ¿no? Entonces este dispositivo me ayuda bastante dentro del protocolo. Luego tenemos los neurotransmisores subcutáneos, que son los electrodos. Mucho cuidado, todas las máquinas que tenemos son para cabeza y cuello, porque no es el mismo tratamiento que hace el fisioterapeuta en músculos de las piernas, de las espaldas, que tienen otro tipo de grado, ¿no? Los neurotransmisores que utilizamos son de baja potencia, porque estamos hablando de músculos de la cara. Una vez una paciente le hice una cita y volvió el otro día con todo moreteado. Y volvió el otro día y me dijo, y yo me asusto, y yo le digo, ¿qué le pasó? Ay, doctora, no aguanté el dolor, iba a una sesión y me fui a una fisioterapeuta, me hizo maderoterapia en la cara. Le habían dado con un palo literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el fisio es excelente, pero músculos de cabeza y cuello hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces esa paciente vino toda moreteada, se había puesto inclusive botox semanas antes, le habían reventado todo, entonces hay que aprender a diferenciar y nosotros somos los adecuados porque trabajamos en cabeza y cuello, ¿no? Es el odontólogo que trata. Luego tenemos las termoterapias, que son bolsas en gel caliente. Esta máscara la utilizo yo en el consultorio, pero el paciente o ustedes pueden hacer una termoterapia casera, pueden hervir agua, colocar 2 toallas de mano o de cara caliente y colocar en los maceteros de sus pacientes para tratar de aliviar la inflamación, y también venden estas bolsas en gel también para desinflamar. Luego tenemos el ultrasonido terapéutico, también que nos va a ayudar tanto analgésico como antiinflamatorio. Este ultrasonido yo lo utilizo en la primera cita, porque cuando yo estoy pasando el ultrasonido es verdaderamente como sentir bolas y bolas y bolas y bolas en todo el macetero, por la hipertonicidad que tiene el paciente. Entonces este dispositivo, esta máquina me ayuda a todo este tema de desinflamar. Y bueno, lo último en tecnología, que es el vacuum láser, que es analgésico, antiinflamatorio y regenerador celular, ¿no? Lo tratamos, son 2 terapias en conjunta, tenemos la ventosa y incluye directamente la máquina lo que es el láser de baja potencia. Todo para maceteros temporales, también me extiendo en la parte del cuello. Ya hay pacientes que me dicen, más abajo, ya no puedo, le digo, ¿no? Porque lo que nos corresponde es cabeza y cuello. Y tiene otra puntera que lo ayudamos a los pacientes para tratar de controlar zumbido, ¿no? Porque está muy cerca, entonces es una puntera más chiquitita, y utilizamos también el láser de baja potencia para este tipo de pacientes con zumbido por disfunción temporomandibular. También realizamos craniopuntura y acupuntura, otras técnicas para aliviar dolores miofaciales. La craniopuntura
es una aguja que es un poquito más grande, hay diferentes puntos, son 5 puntos para aliviar dolor, y la acupuntura, que es más conocida para tratar puntos gatillos. Aprieto y palpo, ahí me duele, ahí coloco la aguja. Entonces, miren cómo nuestra especialidad abarca todo esto, que es maravilloso y que llegamos hasta acupuntura y craniopuntura. Luego tenemos recursos terapéuticos también, que es el hiperboloide y este otro dispositivo que hacemos los movimientos para que el paciente vuelva a funcionar esa articulación temporomandibular, que son dispositivos de uso fisioterapéutico para que él vuelva a tener los movimientos. Luego también realizamos punción seca en punto gatillo también, para relajar toda esa musculatura. Entonces la punción seca usted la puede hacer en consultorio, se puede realizar en consultorio en pacientes con hipertonicidad. El paciente no puede abrir la boca, tiene todo ese músculo contracturado y yo con mi aguja voy a eliminar de a poco esas fibras que están totalmente en hipertonicidad. Entonces realizamos también la técnica de punción seca dentro del consultorio. Entonces se van a dar cuenta cuántas terapias tenemos y que no es solamente placa, ¿no? Entonces obviamente la placa es de gran ayuda siempre y cuando esté ajustada. Paciente que viene con placa sin ajuste, yo ya me doy cuenta porque el paciente viene con la placa brillosa para comenzar, ¿no? De laboratorio a boca y nunca más. Entonces, sin ajuste no hay función. Sin devolver las guías en la placa no hay función. No es dar una placa solamente para que el paciente se sienta cómodo, no le aprieten ningún diente y se la coloque, porque si yo no tengo puntos de contacto equilibrados, no voy a tratar. Esa placa es literalmente su paciente está chupando acrílico todo el tiempo, ¿no? Entonces, los pacientes que usan placa también después no quieren sacársela. Y bueno, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Estamos dando un curso que se llama de la articulación a la disfunción temporomandibular. El grupo está cerrado, pero estamos habilitando un cupo más. Va a ser este 12, 13 y 14 de septiembre en el Hotel Casablanca. 3 días donde ustedes van a aprender a no solo diagnosticar, sino tratar disfunciones temporomandibulares. Van a aprender a hacer la punción seca. Se llevan punción seca, se llevan hiperboloide. Entonces creo que es un curso que todo odontólogo debería hacer. 3 días totalmente intensivos. Así que pueden seguirme ahí también en las redes sociales, que siempre estamos subiendo casos. Y agradecer a todos los doctores que me invitaron, a todos ustedes y sobre todo a mi grupo Cava, a mi familia. Ahí están mis 2 hermanas que siempre nos van a ver juntas. Una del equipo ya no está, pero está desde arriba cuidándonos. Así que agradecerles a todos por estar aquí. Muchas gracias y yo estoy abierta a cualquier consulta que tengan.